Perfiles. Canal 4 Radio. Muy buenas tardes, Federico Marota les saluda, aquí comienza Perfiles por Canal 4. Buenas tardes, abogado Pablo Alonso de Caso, ¿cómo está? Felicitaciones por el Betis. Muchas gracias, como bético me alegro de sus victorias y buenas tardes a todos y todas, haciendo siempre el distingo, como feminista que soy, y más le pese a mi compañero Fran. ¿De qué va el debate hoy, titular? Hoy sobre la eutanasia, vamos a ver la posición de ambos. Ingeniero Francisco Cerveto, buenas tardes, ¿de qué va hoy su opinión? Lo mío del Kurdistán. ¿Qué pasa en el Kurdistán? Pues que resulta que el domingo hacen un referéndum de independencia. Pero eso es en Cataluña el 1 de octubre. No, bueno, sí, pero este domingo, este mismo, en el Kurdistán. Por cierto, que no se oponen el presidente norteamericano y otros países de la zona. Ya lo va a decir, no se me callo. Gustavo Balta, lo que está sonando. Lo que está sonando por ahí es una tormenta, la vamos a decir después. ¿De qué se voy trata? a hacer un pedido en pleno programa. A ver, dígame. Ahora después lo voy a poner en un aprieto. El espía social es Miquel Palou Bosch. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas, a los escuchantes, en fin, en general. Yo voy a hablar hoy sobre la guerra de la independencia. Como pero siempre usted más calmado. No se confunda históricamente. La guerra de la independencia, sí. Esto ya me suena. Pero de la independencia de Cataluña ya, o de... No empieces, venga, ya se sabrá. Con Pau en controles y Alberto Jarabo, secretario general de Podemos en Baleares. Buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Serás uno más en nuestro programa en el día de hoy, hablarás de lo que quieras, pero nosotros queremos hablar de las internas de Podemos que se vienen ya el próximo miércoles. Bueno, a mí me parece más hablar de las cosas que haremos más que de lo que nos pasa por dentro, pero bueno, hablaremos de todo lo que tú consideres. Hasta ahora el proceso de las internas normal, ¿no? Sí, no ha habido... normal, tranquilo, con lógicamente la dialéctica habitual entre candidatos que tienen que defender su programa, porque es se decide quién dirigirá el partido los próximos 4 años después de haber sido elegidos como el partido progresista más votado en las 2 últimas elecciones generales. Por tanto, digamos que el listón está alto y bueno, pues tendrán que ver cómo lo mantienen. Cuando tú ganaste había 3 hombres postulantes y una mujer, ahora es al revés, 3 mujeres, un hombre. Feminismo, ¿qué le dicen? Sí, es un orgullo que las mujeres den este paso adelante, sabiendo que tienen muchas más dificultades, que vivimos en una sociedad que no les pone las cosas fáciles, con lo cual, orgulloso de las 3 candidatas y bueno, pues del candidato que esperemos que resista. Fran Dalmau Reyes está al teléfono y ya vamos a convenceréis y convencéis y el debate de Pablo Alonso de Caso y Fran Dalmau Reyes. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Pablo Alonso de Caso Lozano, Fran Dalmau Reyes. Fran Dalmau Reyes, Pablo Alonso de Caso Lozano. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Venceréis si convencéis. Con un disparo dialéctico contundente, a ver cómo lo recepciona Fran, y es en el sentido de que ya el propio vocablo eutanasia tiene algo de benigno, desde el punto de vista etimológico, porque significa buena muerte, más le pese a las posiciones moralinas de la Iglesia Católica, de otras corrientes de ritos de la religión que sea. Yo, para mí, por eso vaya por delante que entiendo que todo ser humano tiene derecho a una buena muerte, a afinar con dignidad y eludiendo un sufrimiento impuesto o no querido. No sé qué pensará el resto de compañeros de mesa. Fran al teléfono te saluda. Hola Fran, buenas tardes. Buenas tardes, Federico. El tema ya está en la mesa. Buenas tardes a Pablo. Y como ahora es feminista, ya sé qué regalarle en Reyes. ¿Cuál es el regalo? Adelántalo. No, es una sorpresa, hombre. Que no vaya a ser un diccionario de los tuyos, de los años 50, del Generalísimo.
escúchame, uno más antiguo todavía. Sí. No te preocupes. Cuenta. Bueno, yo como tú has comentado muy bien, la palabra viene del griego y viene, bueno, significa eso, buena muerte o muerte dulce, muerte tranquila. Viene del eu, bueno, y thanos, muerte. Lo que pasa es que yo, aunque me voy a posicionar en contra de la eutanasia, entiendo que, bueno, habría algunos matices, ¿no?, que se pudieran, pues, exponer. En cuanto a lo que tú hablabas de una raíz etimológica que nada tiene que ver, a mi juicio, con la Iglesia Católica, aunque se argumenta en contra de la eutanasia, pues la creencia en Dios, que no es solo católica, ¿eh? O sea, hay muchas otras religiones que están en contra de la eutanasia. Pero parece que aquí, bueno, por tradición, para nosotros sí existe la tradición católica a la hora de meterse con ella, pero no a la hora de juzgar nuestra historia. Yo diría que lo que tiene que ver con la muerte digna, antiguamente no se refería tanto a la eutanasia entendida como hoy día se puede entender como eutanasia pasiva o eutanasia activa o pasiva. Antes, una muerte digna pues era aquella en la que el reo pues se le otorgaba una serie de privilegios que los que veían cómo iban a morir, pues por ejemplo, en vez de ser ahorcado, pues se le aplicaba el garrote, o los soldados, en vez de ser ejecutados con un tiro en la nuca, pues eran fusilados con su ornamenta. Tenemos el caso del conde duque de Olivares, por ejemplo, en la que se le permitía a un reo con una posición social alta, pues llegar al sitio donde iba a ser ejecutado a caballo, por ejemplo, sin el paseillo este. Por eso habría que fijar un poco los términos y a mi juicio la eutanasia es un término oscuro y que es poco claro. Oscuro como la Iglesia Católica. Yo te voy a explicar ahora por qué especial inquina en la crítica a la Iglesia Católica. Eulalia tiene una iluminación bastante buena. Te voy a en primer lugar explicar por qué tanta inquina y crítica respecto de la Iglesia Católica, porque ya que reciben voy a utilizar un vocablo un poco chabacano, ya que chupan del Estado a través de los impuestos, pues también merecen esa crítica. Aparte, que reciben impuestos aún sin merecerlo. Porque desgraciadamente incluso los gobiernos de izquierda han ido renovando concordatos de privilegios y tal, cuando no debiera de ser, porque nuestra Constitución, esa raíz histórica que tenemos, bueno, tú aludes. Aquí lo importante es la Constitución española, y dice que estamos en un Estado democrático, social de derechos y aconfesional y laico, y en la praxis no es así. Por eso la crítica que merece la Iglesia en este sentido, de forma con ese protagonismo. Hay otros que no son católicos que están en contra de la eutanasia. Bueno, y yo te estoy hablando desde un punto de vista no ya religioso, sino que tiene que ver más con lo que aquí entrarían en juego temas económicos, por ejemplo, si una persona lleva X tiempo en coma o paralizado en una cama, si vale la pena seguir asistiéndolo o no. También es un tema económico. Ya no es solo, es que parece que solo todo sea católico. Bueno, yo quería subrayar, y no es así. Quería subrayar lo de la ideología católica, porque como bien sabes, porque has venido documentado, como has venido documentado como siempre. Porque se te ha visto si no primero. Me estás viendo, hombre. Pero yo sé que estás con tus papeles. El ojo y no te estás enterando. Yo sé que estás con tus papeles encima de la mesa. Y yo quería hacer el subrayado de que se empieza a censurar la eutanasia, ese derecho que se vindica de muerte digna, precisamente en el medievo, cuando invaden socio-ideológicamente las diferentes creencias religiosas, sobre todo la católica, al ser humano. Y entonces es ahí cuando empiezan a teledirigir
y con la moralina a censurar ese derecho que creo yo que tiene y debe de tener todo ser humano. Pues mira, yo como estás diciendo que vengo bien informado, aunque no me ves, yo tengo aquí la espasa del año 40. No, si yo he oído las hojas, yo he oído por el Entonces, para que veas que el término eutanasia es un poco, o sea, dudoso y sombrío en relación con lo que se quiere hacer ver de ella, y aquí veremos un poco en su término en un estrato estético. Porque si no, por ejemplo, Suetonio, cuando hablaba del final de la vida de Augusto, aquí se empezó a usar la palabra eutanasia, y Augusto la usó en el sentido que te voy a leer. El día de su muerte preguntó varias veces si la noticia de su enfermedad había producido algún tumulto en el exterior, y habiendo pedido su espejo, se hizo arreglar el cabello para distinguir en la enflaquidez de su rostro. Cuando entraron sus amigos les dijo: ¿os parece que he representado bien esta farsa de la vida? Y añadió en griego la frase con que termina las comedias: si estáis contentos, aplaudid al actor. Suetonio añade: su muerte fue tranquila, como siempre la había deseado. Entonces, por eso te digo que la palabra eutanasia no es tanto vida sí o vida no, muerte digna o muerte digna no. O sea, también, aparte de la estética, tiene que ver pues la ética, la moral y el derecho. O sea, que es una palabra que entraña una complejidad que no es tan fácil de dilucidar. Como te decía, por ejemplo, en este caso, la eutanasia para él fue una buena muerte de cara a sus vasallos. Bueno. Fíjate, tú que has citado un autor que incluso, creo recordar que Tomás Moro, en Utopía, que casualmente el año pasado hizo el 500 aniversario de esa gran obra, en su texto recoge como la eutanasia como algo perfecto, algo idílico a buscar por parte de... Sí, pero ¿en qué circunstancia? No, porque claro, la eutanasia entendida como una muerte digna, Tomás Moro se referiría a la hora del reo que tuviera una cierta dignidad a la hora de ser ejecutado de cara a los demás. No. O por ejemplo, una buena muerte es: yo ya he realizado toda mi obra, pues ahora puedo morir en paz. Bueno, Tomás Moro no lo reivindicaba como lo reivindicáis los de vuestra clase, los de derecha, en el sentido de llegar a caballo, clase obrera o a caballo, al nicho y con un séquito. No, lo decía como un derecho per se del ser humano, inherente al ser humano, el por qué alargar y consolidar un sufrimiento indeseado. Yo, en mi punto de vista sobre la eutanasia, la frontera está en el que uno deja de ser persona. O sea, por ejemplo, pues, no sé, un enfermo en coma, pues que lleve 5 años, 10 años, ahí claro, la ética no puede hacer nada, ni tu firmeza, ni su firmeza, ni tu generosidad. Pero a ese tiempo te vas 5 años de sufrimiento, de agonía, pues no postrado a lo mejor en una cama, inconsciente. Yo te estoy planteando dónde yo vería la frontera. Claro, una eutanasia como hay en Bélgica o en Holanda, no sé si es Bélgica o Holanda, en la que los niños Holanda. pueden decidir, pues hombre, yo creo que es un extremo. Ahora, yo la frontera la situaría ahí, otros puede que no, pero yo en cuanto... Y también no hemos hablado mucho del tema económico. Tan importante para vosotros lo de derecha. No, para mí no, la verdad es que no. Entonces, para mí es más importante lo de Tomás Moro. Pero cuando citas el tema económico relacionado con la eutanasia, ¿a qué te refieres? Pues que no alcanzo a comprender. Hay gente que está a favor de la eutanasia pues porque ocupa unas camas, un recurso sanitario,
Eso también está ahí y se ha planteado en el proyecto de ley antiguo que presentó el PSOE, también se planteaba. Bueno, es respetable desde el punto de vista de la asepsia, la objetividad de la ciencia eso, médica y de la eso ciencia económica. Y ahora estamos hablando de un tema más filosófico, metafísico, si quieres llamarlo así, pero que también está el real, que el económico, en cuanto a lo que es el coste sanitario. Hay quien defiende la pena de muerte, como tú, por ejemplo. No sé si en la fundamentación que voy a decir ahora, en general la defiendes, porque la has debatido aquí en esta mesa con los compañeros y lo han escuchado los oyentes, pero que dicen de pena de muerte, y así no se gasta en el preso, ¿no? En la dieta diaria que conlleva el tener una persona en prisión, ¿no? Correcto. Yo podría aplicar la misma lógica a tu razonamiento con la pena de muerte. Muy bien. Hecho ha quedado el debate de hoy entre Pablo Alonso de Caso y Fran Dalmau Reyes. Gracias, Fran. Después te llamamos para, si quieres hacerle alguna pregunta al secretario general de Podemos. Sí. ¿Sí? Ok, te llamamos después. Seguimos en Perfiles, gracias, en Canal 4 Radio. Vamos a escuchar un poco de nuestros anunciantes y volvemos a entrevistar a Alberto Jarabo, secretario general de Podemos en Baleares. Humanoide tropical. Gustavo Walter. Me he visto en tus ojos alguna vez, como un libro abierto que siempre vuelvo a leer. Disponible en tiendas digitales. Sé tu historia pasada y lo que va a suceder. Humanoide tropical. Cuando ríes con ganas de reír, cuando lloras sin ganas de llorar, cuando tengo que esperarte y cuando tengo que... Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Teix Asesores. Economista Chisco Flexas, licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Teix Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. info@teix.es. Teix Asesores. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Alonso de Caso. Abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso. 971 72 57 91. Abogados. Wictours Viajes celebra contigo su 28 aniversario. Compra en nuestra agencia hasta el 21 de diciembre y participa del sorteo de 2 viajes. Además, durante todo el 2017, 50% de descuento. Wictours, Ramón de Moncada 7, Santa Ponza. Perfiles. Canal 4 Radio. Continuamos en Perfiles, Canal 4 Radio. Después nos puede ver en el canal de YouTube de Mallorca TV Comunicación todo el programa, como usted quiera. Les digo que Javier García Isaac estará presentando el libro Cita con la Historia el próximo viernes 6 de octubre a la hora 20 en el Hotel Inside Palma Center, en la calle Font y Monteros al número 23. Cita con la Historia es el libro de Javier García Isaac. El próximo viernes nos visitará Consuelo García del Cid, que viene también en carácter de escritora desde Barcelona. Y después el propio Javier García, y más adelante nos visitará el periodista mallorquín que vive en Cuba, Bartolomé Sancho Morey. Y más adelante el presidente del PP Balear nos ha confirmado su presencia vía el Compay.
así que tenemos una agenda bastante interesante. Hay compañeros que quieren hablar de la eutanasia, pero yo quiero hablar con Alberto Jarabo y ustedes también, me imagino, Claro que sí, secretario por general de por Podemos. supuesto. Él me dijo, mejor hablemos de lo que vamos a hacer. ¿Eso significa que las elecciones internas están ganadas? ¿Ganará Mae de la Concha? Bueno, yo ya he dicho que daba apoyo, evidentemente, a Mae de la Concha por muchos motivos, pues porque ahora mismo creo que lo que necesitamos son dos cuestiones. Una, cohesión interna y alguien que sea capaz de escuchar a todo el mundo y que haya demostrado que es capaz de hacerlo durante estos años cortos de vida que tenemos, y Mae de la Concha pues lo ha hecho, con lo cual esa capacidad de escucha a todo el mundo, de encontrar las posiciones que pueden equilibrar, ¿no? Pues los deseos variados de un partido o de una gente como en nuestro partido con intereses muy variados, incluso ideológicos, pues se necesita esa capacidad de llegar a consensos internos, y Mae es perfecta para hacerlo. Pero además es que, bueno, es una persona que se entiende bien con todo el mundo y que tiene mucha voluntad de hacer participar a todo el mundo, con lo cual para mí digamos que conjuga unos valores que van a ser muy importantes de ahora en adelante, sobre todo porque vamos a tener que asumir retos como el de la gobernabilidad en ayuntamientos, donde no nos presentamos en las anteriores elecciones, y donde va a ser esencial eso, pues que haya una fuerte cohesión interna para poder conseguir que los mejores estén gobernando y poder ejercer políticas de mayor transformación, dado el panorama que tenemos tanto en Baleares como a nivel del Estado. Bien, hasta el tema de escuchar a la gente, estamos en empate con Laura Camargo, que también estuvo aquí y dijo cosas similares. En el tema de la gobernabilidad me parece que no. Es el principal punto, yo creo que de debate en estas primarias. Es un debate que además está desde los principios de Podemos, incluso de antes de que se montara Podemos. Pues ya Miguel Urbán, desde Izquierda Anticapitalista, con Pablo Iglesias, tenían debates sobre para qué tenía que servir presentarnos a las elecciones, ¿no? Y bueno, pues desde Anticapitalista siempre se ha defendido que hay que estar ahí, pues bueno, digamos que definiendo nuestra posición, pero sin mancharnos, ¿no? Hasta que sea posible una mayoría que nos permita conseguir transformarlo todo, ¿no? Y Pablo es de los que piensan, y yo estoy con él, que bueno, que ese escenario es un tanto irreal, que es evidente que podemos quedar por delante del Partido Socialista, como lo hicimos aquí en las dos anteriores elecciones generales, pero que para conseguir eso pues se necesita con la confianza de muchísima gente, y eso requiere pues apelar a sentidos comunes de la ciudadanía en cada momento, analizar y diagnosticar con mucha cercanía a la sociedad dónde está posicionada en cada momento, en lugar de hacerlo desde perspectivas a lo mejor más identitarias o más rígidas, ¿no? Yo defiendo ese proyecto de Pablo, me entiendo muy bien con él, lo he compartido de siempre, y además fue uno de los motivos por los que yo entré en Podemos, que por fin había un partido progresista que digamos que dejaba atrás las mochilas biográficas de cada uno de sus miembros para pensar qué era lo que necesitaba la sociedad, más que la verdad absoluta esa de la izquierda que históricamente pues digamos que entiendo que nos ha hecho daño en muchas ocasiones. ¿Pero ya hay algo prehablado para entrar en el gobierno a falta de menos de 2 años para las próximas elecciones? Bueno, ahora hay unas candidaturas que entiendo que unas apostarán por no hacer una consulta a nuestras bases, es decir, que deciden de antemano lo que tiene que ocurrir. Y hasta donde yo sé, la candidatura de Mae de la Concha quiere abrir una consulta para que sea la gente la que decida. Creo que uno de los errores que ha habido en estos años de mi mandato ha sido el de no fomentar más la participación, que se puede justificar de muchas maneras porque hemos tenido que montar un partido desde cero, con una entrada en las instituciones muy importante, con gobiernos en los diferentes consejos insulares gobernando en Palma, y se ha dejado de lado a la gente de las bases, y yo siempre he aceptado esa crítica que ha impedido fomentar la participación. Si ahora se quiere empezar a fomentar la participación, creo que es esencial que cuestiones como esta no las decida ni Camargo, ni Mae de la Concha, ni Alberto Jarabo, sino que las tiene que decidir la gente y nuestros inscritos, y es un debate para mí esencial de cómo queremos que sea el futuro de Podemos. Si un futuro de Podemos gobernando bien, o queremos otra cosa más, pues eso, más identitaria y más de crítica constante, que hay que hacerla igualmente, aunque estés en el gobierno, pero lógicamente si quieres transformar la sanidad en esta comunidad y desprivatizar, por ejemplo, todo lo que se ha privatizado, eso no lo va a hacer el Partido Socialista, ni lo va a hacer MES, y evidentemente no lo va a hacer el Partido Popular, solo lo podríamos hacer nosotros, ¿no? Y eso es lo que la gente tiene que ser muy consciente. Hasta que no haya un consejero o consejera de sanidad de Podemos, pues va a ser muy difícil que por mucho que insistamos al Partido Socialista desprivatizar la sanidad, pues que lo hagan, porque hay muchos intereses detrás.
Se pretende dar la imagen de Madre de la Concha como la oficial de la línea de iglesias. Y Laura Camargo, sin embargo, es más local, digamos, con más apoyos locales dentro de sus compañeros diputados o de la propia Kate Glass, ¿verdad?, la senadora. En fin, esa es la imagen que deseas. Y la otra es, Madre de la Concha, ¿dejará su cargo de diputada para venir aquí a Baleares o dirigirá Baleares desde Madrid? En primer lugar, las bases están muy divididas. Digamos que más o menos podrían tener la mitad de apoyos. En redes sí que vemos, por ejemplo, pues que Mae de la Concha lleva una buena ventaja. Laura es verdad que concilia el apoyo de diputados, pero Mae concilia el apoyo de los consells insulares, de toda la gente que está gobernando ahí, que la han identificado como la persona con la responsabilidad suficiente como para valorar el trabajo que se está haciendo, que no ha sido nada fácil, de gente sin experiencia, y que lo están haciendo de maravilla. Ya está siendo reconocido en encuestas que hay el trabajo que se hace en los consells, ¿no? Y luego de oficialismo, yo creo que nos hemos quedado sin candidato oficialista aquí en Baleares, porque el oficialista podríamos decir que era yo. Y a mí me insistieron desde Madrid en que me presentara, ¿no? Yo creo que habría hecho daño que yo me mantuviera ahí, porque la pugna con Laura habría sido fuerte. ¿Hay algún encono personal con Camargo? ¿Se dio en alguna circunstancia, en algún determinado momento? Bueno, yo no voy a entrar en cuestiones personales y creo que aquí lo que tenemos que hablar es de política. Bien, entonces, a lo que me refería es que aquí no hay candidato oficialista. Mae de la Concha, en nuestra asamblea de Vista Alegre 2, no se posicionó ni a favor de Íñigo Errejón, ni a favor de Iglesias, ni a favor de anticapitalistas. Ella se mantuvo neutral. Y creo que justamente lo que necesita este partido es eso, es menos pugnas entre corrientes y personales y más gente pues que sobrevuele el partido de alguna manera y impere el sentido común, buscando esos puntos de conciliación. Y además es que yo creo que todo el mundo le reconoce a Mae esto, incluso podría decir que todo el mundo, todas las personas que forman parte de la candidatura de Laura, le reconocen esa capacidad de conciliación a Mae de la Concha. Y además es que tiene una experiencia política importante. Ella fue una luchadora antifranquista, estaba trabajando o empezó a trabajar unos días después del atentado al bufete de abogados laboralistas en Atocha, y allí conoció a Manuela Carmena. Ella estaba muy implicada en aquellos grupos pues de oposición al franquismo, y creo que necesitamos esa experiencia, que además yo he hablado mucho con ella. Ella vivió lo que eran pues las diferentes corrientes entre la izquierda de aquel momento, y cómo las sufrió, y cómo incluso murieron compañeros suyos en batallas estériles internas, ¿no? Creo que hay que huir de todo eso, y creo que Podemos venía a demostrar que era posible, que diferentes corrientes de la izquierda pues podían trabajar juntas, ¿no? Incluso con otros partidos, pues ahora con Izquierda Unida a través de Unidos Podemos, o con En Marea también en el Congreso de los Diputados, en el grupo ese confederal que se ha creado ahí entre diferentes partidos. Creo que eso es esencial, y que si queremos transformar este país es importante no que haya uniones electorales de sumas de siglas, sino que las personas que quieren transformar realmente detecten dónde está la sociedad, cómo respira la sociedad, y pongan su disposición, su capacidad, su experiencia al servicio de esas necesidades, porque están ahí, porque el bipartidismo se ha roto, porque hay una crisis de representatividad muy importante, y nosotros no nos podemos permitir que cuando la gente salía a las plazas a decir no nos representan, pues nosotros acabemos formando parte de eso. ¿Hay entonces una armonía en la vida, habrá una armonía en la vida de Mae de la Concha para seguir siendo diputada en las Cortes en Madrid y también dirigir a Podemos en Baleares? Para mí es un valor enorme que Mae de la Concha esté allí en Madrid, que es donde se toman la inmensa mayoría de decisiones, no solo del partido, sino a nivel estatal, a nivel político, ¿no? Ayer, por ejemplo, pues bueno, en el Congreso, en la mesa del Congreso, el Partido Popular y Ciudadanos vetaron que se pudiera debatir la modificación del régimen especial de Baleares, que habría permitido una tarifa máxima para vuelos entre nuestras islas de 30 euros, y se negaron a debatirlo. En la mesa votaron en contra de que se pudiese debatir, al igual que unos días antes habían vetado que se pudiera debatir sobre la prohibición de las prospecciones petrolíferas aquí en Baleares, cuando por unanimidad se habían aprobado estos dos proyectos de ley que instaban al Congreso de los Diputados a debatirlo. Hablamos de hipocresía y de cinismo y de incoherencia del Partido Popular y Ciudadanos, que aquí votaron a favor de que esto se debatiera y luego en la mesa del Congreso pues lo tumban, ¿no?
allí es donde se deciden, por desgracia, creo yo, que soy bastante soberanista, muchas de las cosas que nos pasan aquí en Baleares, y que ella esté allí presencialmente creo que es un valor, con lo cual que reparta su tiempo entre presionar en Madrid para conseguir beneficios políticos para Baleares es esencial, y que el resto del tiempo pues pueda estar aquí atendiendo a las necesidades del partido. Esa duplicidad de cargos, no solo en MADE, sino en otros cargos de Podemos, ¿no debilita uno de los cargos, el hecho de la participación, de que haya mucha gente? ¿Por qué no ocupar los cargos con una sola persona? Un cargo, una persona, a veces se dijo o se dice en Podemos. Sí. Y yo lo defiendo, con sus excepciones en algunos casos. Bien, o sea, creo que nadie le va a discutir a Pablo Iglesias que combine la Secretaría General con ser diputado. Esto sería complicado. Pero aquí, por ejemplo, yo sí que he decidido no formar parte de la dirección del partido, porque entiendo que como grupo parlamentario también necesitamos aumentar nuestro tiempo dedicado a crear iniciativas parlamentarias, y por tanto yo dejo los órganos del partido y me voy a centrar exclusivamente en trabajar iniciativas, ¿no? Y con lo cual me quedaré con un solo cargo, porque es que no da para más, y yo lo he vivido durante estos años como secretario general, que prácticamente tienes que elegir entre elevar iniciativas como diputado, más allá de las típicas preguntas parlamentarias, o construir un partido, ¿no? Como hemos tenido que hacer en estos 3 años, y ha comido buena parte del tiempo, que a veces es, pues bueno, no se visibiliza todo lo que se ha hecho, ¿no? Y lo importante al final es cómo construyes y cómo llegas no solamente a la gente del partido, sino más allá, ¿no? Para conseguir ese apoyo a las políticas que se estén haciendo, y que se consensúen y se puedan debatir esas políticas a través de deliberaciones amplias, asamblearias. Pero claro, eso requiere tiempo y gente dedicada exclusivamente a eso. Entonces, yo soy bastante partidario de lo de una persona a un cargo. Ahora, de los 4 candidatos que se presentan, 3 son o diputados o consellers, y solamente uno, el hombre, no tiene ningún cargo, pero las otras 3, y creo que son las que tienen más posibilidades de salir elegidas, y tendrán que combinar pues las dos funciones. 3.375 votos cuando tú fuiste elegido secretario general. Ahora hay aproximadamente 2.000 inscriptos para votar, ¿no? Sí, correcto. La lectura de ese declive, ¿cómo lo ves? Bueno, en los inicios se inscribió muchísima gente en Podemos, y de hecho el censo que había en aquellas primarias rondaba las 10.000 personas, de las cuales pues bueno, no votaron todas ellas, ¿no? Porque hay muchísimas personas que se inscribieron pues porque Pablo Iglesias les llamaba mucho la atención por la tele, y cuando se apeló a que la gente se inscribiera lo hizo más pensando en clave estatal que en clave local. Ahora hay un desarrollo del partido en clave local. Y sí que es cierto que ha habido una novedad en estas elecciones, que ha sido pues tener que validar el DNI para elaborar el censo. Y eso ha hecho pues que, bueno, que a lo mejor mucha gente pudiera ser reticente a enviar los datos, a pesar de que hay una ley de protección de datos que lógicamente pues permite conservar sin que sea público toda esa información, ¿no? Y eso ha podido retraer a gente de validarse y de inscribirse. De ahí que hayamos mantenido abierto el plazo para poder validar tu DNI, y yo animo a la gente a que lo haga en participa.podemos.info, porque en este partido las decisiones la toma cualquier persona que se inscribe a través de la web. Yo a mí me gustaría comentarle a Alberto que hiciera una reflexión que yo creo que hace mucha gente, simpatizantes, votantes de Podemos aquí en Baleares, en relación a esa bipolaridad de Podemos en Baleares. Por un lado da sostén y apoyo al gobierno autonómico en iniciativas y acción de gobierno que no le gusta luego como partido, que critica en la calle, en otros foros, incluso sacando la cabeza en concentraciones como la que se va a celebrar en contra de la política turística del gobierno, la masificación. Bueno, ya han dicho los organizadores que no es en contra de la política turística del gobierno, sino más que es una concentración de concienciación de la sociedad en favor del medio ambiente y de la conservación del territorio. Bueno, yo creo que esta reflexión que haces ahora le hace mal al partido, a los partidos de izquierda. O sea, que no se sea autocrítico y se vea que verdaderamente nunca nadie ha hecho más por los hoteleros, esos depredadores socioeconómicos
de Baleares, que destruyen empleo, precarizan, destrozan a nuestras camareras y camareros de piso. Yo creo que verdaderamente se está haciendo una mala política en materia turística. No entiendo cómo se puede estar cómodo desde la izquierda con una ley, la ley de Delgado, la ley turística de Baleares, que no se haya derogado, una ley que es neoliberal, que no se haya derogado el primer día de la toma de posesión, y que verdaderamente no hagáis una reflexión crítica, constructiva, valiente, y que se trabaje en pro de lo que está reivindicando los votantes de izquierda, que es que no se le dé tanta cancha al hotelero. Bueno, nuestro cuestionamiento ha sido muy importante, ¿eh? De hecho, hemos incluso pedido la dimisión del vicepresidente Barceló, conseller de Turismo, y hemos tenido intervenciones muy críticas con su política turística. Creo que toda esa crítica sí que ha favorecido a que el gobierno despierte en este sentido. Recordemos que al principio, cuando hablábamos de saturación turística, el gobierno nos acusaba de alarmistas y decir que aquí no había saturación turística, que era una percepción puntual de determinadas personas que la habían. Hoy creo que salía una encuesta, si no me equivoco, en el Diario de Mallorca, donde 2 de cada 3 ciudadanos de Baleares consideraban que había saturación turística y que esto podía ser un problema para la convivencia en Baleares y para nuestro futuro sostenible. Creo que nosotros hemos estado de ese lado desde el principio y que hemos hecho mucha concienciación de que eso era así, y que cuando la gente se encontraba en verano con las carreteras saturadas, con las playas llenas de porquería, con un incivismo muy importante en muchos lugares, la gente lo ha asociado a que eso no es casualidad ni es un terremoto que haya pasado, sino que se debe a unas políticas turísticas, pues desde que se creó el turismo como principal fuente económica para Baleares, que han sido desastrosas, que han podido beneficiar económicamente a mucha población de Baleares, pero que desde hace ya unos cuantos años el hecho de que vengan más turistas lo que implica es más precariedad, porque los salarios bajan mientras que el número de turistas con precios cada vez más bajos pues nos está haciendo competir con otros destinos donde el precio de la cama es inferior. Entonces se necesita, si seguimos en esa lógica, que vengan cada vez más para aguantar los beneficios de los hoteleros, pero que la gente que trabaje en ellos esté cada vez más precarizada. No solo ocurre en turismo, pero turismo es una metáfora de lo que ocurre a nivel mundial, donde los salarios no paran de bajar, donde los beneficios de las empresas, los márgenes, siguen incrementándose, y esto es muy injusto, y además esto va a provocar rebeliones sociales importantes, no solamente el malestar que ha llevado a que Podemos exista, que también, sino que en el resto de Europa pues nos estamos encontrando con el auge de los fascismos y de los partidos de extrema derecha, que es muy peligroso para el futuro de nuestra convivencia. Afortunadamente en España aún nos hemos librado de esto, y creo que gracias a nuestro nacimiento, creo que hemos alertado muchísimo de que este tipo de política turística, insisto, como metáfora de cómo se actúa económicamente a nivel global, pues la sociedad nos lo ha valorado, y de hecho ahora es mayoritario el pensamiento de que, bueno, pues que hay saturación y que esto afecta a nuestra vida común. Estamos con el secretario general de Podemos Baleares, Alberto Jarabo. Antes de escuchar a nuestros anunciantes, ¿se acuerda lo del otoño caliente? ¿Quién lo dijo? El secretario general de la UGT, Alejandro Recías, aquí, nuestro buen amigo, y yo le dije que no habrá otoño caliente. Ha comenzado el desafío, ha comenzado el otoño. Yo no lo veo caliente. Yo tampoco, yo no veo mucha valentía a los sindicatos ni a los partidos de izquierda. Estamos en perfiles. En Canal 4 Radio no presumimos de ser los mejores, pero sí de ser diferentes. Otra radio es posible. Por eso en Canal 4 somos más plurales, más cercanos, más como tú. Canal 4, somos tu voz y queremos ser tu radio. Canal 4 Radio, en Menorca 90.3, Ibiza y Formentera 91.1 y Canal 4 Radio Mallorca 88.4, 89.0. Teix Asesores. Economista Chisco Flexas. Licenciado en Derecho Tomeu Pool. Asesores de empresas. Organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Teix Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. info@teix.es. Teix Asesores. Teix Asesores. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono
971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Centro Balear de Envíos. Wictours Viajes celebra contigo su 28 aniversario. Compra en nuestra agencia hasta el 21 de diciembre y participa del sorteo de 2 viajes. Además, durante todo el 2017, 50% de descuento. Wictours, Ramón de Moncada 7, Santa Ponza. Humanoide tropical. Sucedido antes. Gustavo Valder. Me he visto en tus ojos alguna vez como un libro abierto que siempre vuelvo a leer. Disponible en tiendas digitales. Esa es tu historia pasada y lo que va a suceder. Humanoide tropical. Humanoide Ríes tropical. con ganas de reír cuando lloras sin ganas de llorar. Cuando tengo que esperarte y cuando tengo que... Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com. www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso 971 72 57 91. Abogados. Perfiles. Canal 4 Radio. Continuamos en Perfiles. Javier García Isaac estará presentando su libro Cita con la Historia. Es el próximo viernes 6 de octubre a la hora 20 en el Hotel Inside Palma Center en la calle Fonti Monteros al número 23 y también estará con nosotros para conversar. ¿Y qué es lo que está sonando, Gustavo Balta? ¿Qué es lo que está sonando? Lo que está sonando por ahí es lo nuevo de esta sevillana, no sé si la conoce, Pilar Sánchez Luque. ¿Le suena a usted esta sevillana Pilar Sánchez Luque? Hombre, el hombre de Sevilla tiene que saberlo. ¿Y si le digo Pastora Soler? Hombre, sí, claro. Sí. Pastora Soler. Sí. Desde los 5 años cantando copla, bueno, hace unos años que está sin editar su nuevo trabajo. Su nuevo trabajo es La Calma, pero nosotros vamos a traer algo que se llama La Tormenta. Pastora Soler, lo nuevo de Pastora Soler, aquí en Canal 4 Radio, en Perfiles y en Lo que está sonando. Bueno, porque lo andaluz en el arte siempre es muy bueno. Lo sureño, precioso trabajo, preciosa melodía. Sí, lo último de Pastora Soler, los nuevitos. Aparte, nosotros los uruguayos tenemos mucho en común con Andalucía en cuanto a lo que es el carnaval, y de eso Gustavo Balta puede hablar mucho porque el hombre sabe mucho de carnaval. Que además, el primer español que tocó las tierras del Uruguay, ¿de dónde fue? De Andalucía. Sí, Francisco del Puerto, 1516, y tuvo hijos mestizos. Fue el primer español que tuvo hijos mestizos. Después se volvió con la expedición de Caboto. Usted, pero sé los lazos con Andalucía. Me ayuda, abogado, porque el hombre canta, toca la guitarra, es profesor, teclados, es candombero, multifacético. Sí. Es por eso está en esta mesa. ¿Qué le podemos pedir al hombre? Que cante. Para el viernes que viene, Gustavo Balta, usted se prepara algo, lo invitamos. Es un compromiso, para mí nunca lo he hecho antes. Bueno, sí, cantando, algo vamos a hacer. Sin líneas rojas, del ingeniero Francisco Cerveto, que ahora opina. Sin líneas rojas. Paco Cerveto. Sin líneas rojas. Paco Cerveto. Sin líneas rojas. El próximo domingo se producirá por aquí, por nuestros, no lejos, un referéndum de independencia del Kurdistán. O sea, que los kurdos y las kurdas, lo digo, las kurdas con K, pues decidirán si quieren ser independientes.
lógicamente estoy hablando del Kurdistán iraquí, el único territorio que lo controlan ellos, digamos como una autonomía. Claro, a esto se oponen Estados Unidos, Irak, Irán, porque bueno, todos ellos han estado oprimiendo y persiguiendo al pueblo kurdo. Por claro, decir, no, el culpable era Saddam, que lo utilizamos como el único culpable, pues lo mismo que aquí se ha dicho Franco, cuando había muchísimos que también participaron de la represión. Pues los kurdos han sufrido desde, por ejemplo, desde Irak, bueno, que tenían guerra química. Y por supuesto también lo han sufrido en Irán. El Erdogan, ese señor tan democrático, amigo de Zapatero, pues ya se ha puesto chulo de que como se hagan independientes, lanza sus tropas para entrar allí. Algo así, pues como hizo Marruecos con el Sáhara, que cuando se fue a España llegó y lo ocupó. O sea, ocupas, pero de hace años, ocupas no de pisos, sino de países. Así que referéndum en Kurdistán este domingo. Exacto. Muy bien, nos va a informar. Pero un momento, pero esto también nos dice que no solamente es anti-referéndum mariano, que también en otros países también son contrarios a que la gente opine. Quieren tener a la gente con el pico cerrado. O sea, y es curioso, a pesar de que, por ejemplo, el PP, la mayoría son católicos, y yo, pues no, la verdad, pero cuando un señor de Nazaret, Jesús, dijo que no era el hombre para el sábado, sino el sábado para el hombre, es decir, que las leyes están para servir a la sociedad, no la sociedad someterse a las leyes. El ingeniero Francisco Cerveto con sus líneas rojas. Seguimos en Perfiles, nos puede volver a ver en la plataforma de Mallorca TV Comunicación, en el canal de YouTube. Estamos con el abogado Pablo Alonso de Caso, Francisco Cerveto, Gustavo Balta, Miquel Palou Bosch, Fran Dalmau Reyes, que enseguida va a aparecer por teléfono nuevamente, Pau en controles, el genio, y Federico Marota, que le saluda, que le cede la palabra al señor Miquel Palou Bosch, porque me dijo, mi segundo apellido es Bosch. Sí, la H es muda, la H es muda. Y Alberto Jarabo, secretario general de Podemos Baleares. Pues no, yo le quería preguntar a ver si ha resultado o resulta muy difícil negociar con los otros partidos, teniendo en cuenta su experiencia nueva. Y es decir, si cree que en Baleares hay una excesiva hostilidad en la negociación. ¿Cuál es su experiencia respecto a esto? ¿Qué diría? A mí casi que es la parte que podríamos decir que más me gusta de la política, esas negociaciones. Es decir, cuando pensamos en la política, pues pensamos principalmente en las declaraciones que se hacen ante los medios, las intervenciones parlamentarias, pero digamos que esa parte es excesivamente teatralizada. Realmente donde se llega a acuerdos es en esas negociaciones, que no es que sean opacas, es que son tensas, porque las negociaciones, sobre todo políticas, pero yo creo que las comerciales también, es decir, toda negociación, incluso entre los matrimonios, las negociaciones a veces son tensas y no pueden ser de otra manera. Y yo las disfruto, es decir, las disfrutas porque es cuando realmente hablas de política y hablas de los argumentos que pueden beneficiar a la gente, que tú consideras que van a beneficiar, frente a los otros que existen en disputas, ¿no? Pues la última, por ejemplo, la del impuesto turístico, ¿no? Y todo el mundo tiene una parte de razón y cada uno tira hacia su lado y hay que encontrar el punto de argumentación que te puede ayudar, ¿no? Pues si se duplicaba o no se duplicaba la ecotasa. Y si tiene más implicaciones, pues bueno, ¿esto afecta a la demanda? ¿A que vengan más turistas, sí o no? Y vimos pues que no había afectado que la ecotasa, porque no ha afectado en ningún otro país. Por lo tanto, ese argumento de los hoteleros que hablábamos antes, a los que habría que darles quizás un poco más de caña para que fuesen más conscientes de que su exceso de beneficios perjudica a una mayoría de población que está precarizada y cada vez, digamos, que se siente con menos herramientas para luchar contra eso, pues nos ve a nosotros como su tabla de salvación y tiene que ser así.
Y el impuesto turístico pues va de eso también. Es decir, y ahora hay que aumentarlo porque hemos visto que no afecta a la demanda, no afecta al número de turistas que vienen, repercute en beneficio de la sociedad de aquí y en poder hacer más inversiones que deben ir destinadas a cuidar precisamente el medio ambiente y el territorio para que sigan viniendo los turistas, en contra de lo que eran las lógicas de las políticas del Partido Popular, que era arrasar nuestro territorio, construir cuanto más alto mejor, acabar con los ecosistemas, desproteger parques naturales, y eso acabaría con nuestro turismo. Creo que hay que ser más sensato. Pues bueno, en las negociaciones se habla de todo esto y de los márgenes que hay para tomar las decisiones. Es tenso, pero es bonito, o sea, es una tensión bonita, o sea, yo la disfruto. Jarabo lo saluda Fran Dalmau Reyes en la línea telefónica. Muy buenas, Fran, ¿qué tal? Buenas tardes, señor Jarabo. Allá en los cielos. Que Dios nos pille confesados. A ver, yo recordarle que Falange Española es un partido legal, recogido en la ley de partidos y que cumple la Constitución. Lo digo porque, claro, esto de que gracias a Podemos viene el coco, como decía Rubalcaba en su día, que va a gobernar la derecha, viene el lobo, pues hombre, la verdad es que la gente ya es un poco mayorcita para saber lo que vota, ¿eh? No pasa nada porque hayan partidos que defiendan otras posturas ideológicas. No pasa nada, pero yo espero que los vote la menor cantidad de gente posible, y defender la Falange a estas alturas me parece un poco anticuado, pero bueno, es una opinión, es una opinión. Es una opción política. Es una opción política, pero no es que es anticuada, es que se están defendiendo ahí, pues a lo mejor unos valores que van en contra de derechos civiles, que van en contra de derechos humanos, que ponen en riesgo nuestra convivencia. Bueno. Yo creo que no se ha leído usted el ideario de Falange y convendría que se lo leyera, porque a lo mejor en asuntos sociales y del trabajador no van tan desencaminados. Lo leí en su momento porque me interesa mucho la cultura política de este país y bueno, Primo de Rivera pues evidentemente hizo su ideario. Además hubo dos maravillosos programas, fíjese, de Sánchez Dragó, que no es que sea evidentemente santo de mi devoción, por hablar un poco en sus términos, pero hizo dos programas especiales sobre Falange y sobre Primo de Rivera, una figura interesantísima por otro lado. Pero bueno, de ahí a compartir el ideario, digamos que hay que conocerlo evidentemente. Ese programa pero yo no creo que tenga muchos beneficios. Para que se lo recuerde a Pablo, que parece que Pablo nació ayer. No, yo creo que el problema... Pablo seguramente le interesó mucho ese programa. Parece que lo menciono de los años 50. Pero yo creo, Alberto y Fran, creo que el problema no es que exista Falange, el problema es que el votante de Falange vota al PP, que es lo peligroso. Bueno, eso como desgraciadamente muchas veces nos gobierna, luego la acción de gobierno del PP es pura Falange. Sí, no, y además es como el PSOE o peor. Fran, más allá del debate, ¿alguna pregunta también en específico para Jarabo? Yo quería preguntarle al señor Jarabo si sabe la edad, en qué edad es la mayoría de edad en España. Bueno, hasta donde yo sé, los 18 años, ¿no? A ver si la pregunta es muy tramposa. Siempre tiene trampa. Fran siempre va con trampa. Viene con trampa, lo digo porque Unidos Podemos, como usted sabrá, ha llevado un proyecto de ley, una propuesta de ley para ser, debatida, luego las enmiendas y demás, sobre, lo que se viene a llamar ideología de género, la homosexualidad, transexualidad. Y claro, allí es que volvemos otra vez a lo mismo como con lo del aborto. Porque ¿a usted le parece bien que un menor de 16 años, que no se le puede juzgar como adulto, pueda ir a la seguridad social sin consultar a sus padres y cambiarse de género o de sexo o el órgano sexual o reproductivo? Cuando, por ejemplo, no puede votar, no puede beber alcohol, no puede fumar. Es que esto me gustaría que me lo explicara alguien. Aquí lo digo a usted. Te responde Jarabo. Bueno, sin conocer en profundidad esta cuestión, pero sí le puedo decir que si un menor de 16 años va a hacerse una operación de cambio de sexo sin que lo sepan sus padres, me parece que hay un problema en esa familia.
Bien, yo lo miraría desde ese punto de vista. Bueno, creo y que del partido que lo quiere amparar legalmente. creo que los partidos tienen poco que ver en eso. Vamos a ver, yo tengo una familia, tengo 2 hijos y demás. Si con 16 años no me llega a casa después de haberse operado, sin haberlo hablado antes conmigo, pues evidentemente ha habido un problema en la familia en la que eso no se ha comunicado. Yo creo que se tienen que fomentar los lazos de comunicación de toda la sociedad, entre familias. Creo que se habla muy poco, creo que se ha debatido muy poco de política en España porque hemos tenido un franquismo que ha silenciado a familias, a personas, que somos el segundo país con más muertos aún en las cunetas sin que nadie los haya sacado. Bueno, pues somos un país en el que pasa todo esto y que hicimos una transición pues basada en el miedo de un ejército que intenta dar un golpe de estado y que condiciona a partir de ese momento la democracia que tenemos ahora mismo. Claro, pues aquí pasa todo esto. Entonces, yo la cuestión, creo que una persona de 16 años, pues habría que valorar esa persona, qué está ocurriendo ahí, que se pueda facilitar. A mí me parece que siempre se debe facilitar, pero creo que se tiene que hablar, que habrá todo un proceso, y esto no es una cuestión de que una persona de 16 años se vaya a un hospital y se cambie de género. Hombre, porque además no funciona así. No funciona así. Está recogido así. Y mire, como dice mi compañero, permítame dudarlo, vengo por la calle, Hombre, se contempla el arropo. En la página 20. Pero se contempla el arropo de facultativos. Mira, en la página 20, el artículo 20 bis y el artículo, el apartado 2. Y eso que vengo con la ley en una mano y el carrito en la otra. En cualquier caso, yo creo que las he puesto de una forma simplista y muy reduccionista, Fran, porque yo... se contempla el arropo de facultativo. Y luego hay que estar, no es una cuestión de edad, hay que estar a la capacidad volitiva e intelectiva de cada persona. Claro. Bueno, fíjate, si habéis tenido una ministra de Sanidad con más de 50 años, la ministra Mato, y los desastres que ha hecho, que no sabía ni que tenía un Jaguar en el parking. Pero escúchame, cuando tú me lleves a la ministra Mato, ya le diré yo a la ministra Mato, pero el señor Jarabo, reducir, tú dices reduccionista, pero reducir el supuesto de la ley a los padres y más aún al franquismo todavía. O sea, esto ya, vale. Por favor. Conocidas las opiniones tuyas y de Jarabo, ¿alguna otra pregunta para Alberto? Pues no. Y lo siento no haberle conocido en persona. Bueno, no faltará oportunidad. Ya habrá ocasión de debatir en otro momento presencialmente. Algún día Dios cruzará nuestras sendas, señor Jarabo. Bueno, que sea sin pistola, que sea Fran, que te conozco. Bueno, con un Kalashnikov. Nadie debería ser partidario de la violencia. Un abrazo, Fran. Menos en política. Un abrazo. Te extrañamos aquí, te esperamos el viernes. Un abrazo. Seguimos en Perfiles aquí en Canal 4. Mallorca TV Comunicación. Productora audiovisual. Síguenos en redes sociales. www.mallorcatvcomunicacion.com www.mallorcatvcomunicacion.com. Productora audiovisual. Mallorca TV Comunicación. Humanoide tropical. Gustavo Barter. Me he visto en tus ojos alguna vez, como un libro abierto que siempre vuelvo a leer. Disponible en tiendas digitales. Esa es tu historia pasada y lo que va a suceder. Humanoide tropical. Con ganas de reír, cuando lloras sin ganas de llorar, cuando tengo que esperarte y cuando tengo Tex Asesores. Economista Chisco Flexas, licenciado en Derecho Tomeupul. Asesores de empresas, organización contable y asesoramiento fiscal tributario. Tex Asesores. Pasaje Guillén de Torrella. Primero, segundo. info@teix.es. Tex Asesores. Centro Balear de Envíos. Envíos internacionales de documentación o paquetería y otros servicios logísticos. Teléfono 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. 971 21 30 43. Centro Balear de Envíos. Wictours Viajes celebra contigo su 28 aniversario. Compra en nuestra agencia hasta el 21 de diciembre y participa del sorteo de 2 viajes. Además, durante todo el 2017, 50% de descuento. Wictours
Ramón de Moncada 7, Santa Ponza. Alonso de Caso, abogado. En lo civil, penal, administrativo y laboral. Teléfono 971 72 57 91. Alonso de Caso. 971 72 57 91. Abogados. Perfiles. Canal 4 Radio. Seguimos en Perfiles. Decirles que el libro Cita con la Historia de Javier García Isaac será presentado el próximo viernes 6 de octubre a la hora 20 en el Hotel Inside Palma Center, en la calle Fonti Monteros al número 23. Y que Consuelo García del Cid, que estará con nosotros el próximo viernes, estará presentando también, estará en el Centro Flaseders, ese nombre siempre me sonó así, medio extraño para mí, el jueves 28 a la hora 18. Y se viene el espía social, Miguel Palau Bosch. Miguel Palau Bosch, el espía social. Bueno, pues disculpadme porque el título de la Guerra de la Independencia lo he plagiado, no es mío. Es del señor Francisco J. Bastida, que encontré un artículo esta semana suyo en el Diario de Mallorca y me inspiró para hablar sobre esta cuestión. Naturalmente no es la Guerra de la Independencia de 1808, sino se trata de esa guerra pues sin armas de momento, de la independencia de Cataluña. Entonces, lo que me llamó la cuestión, porque no me acordaba de este hecho, es el desencadenante que está diciendo el profesor. El desencadenante del conflicto político fue el recurso del Partido Popular a lo aprobado por las Cortes Españolas. Se aprobó en las Cortes el Estatuto de Autonomía el año 2004, se ratificó hubo la ratificación popular en el 2006 en Cataluña. Pero, según Bastida, hubo una mecha ahí que se encendió, que fue el avivamiento del conflicto, y fue la sentencia del Constitucional. Claro. La sentencia del 2010, de 4 años después, se dicta. Interpretación jurídica que yo me hago, es decir, ilegalidad o anticonstitucionalidad, o las dos cosas de la conducta del Gobierno y del Parlamento catalán. La interpretación sociojurídica y sociopolítica, yo veo aquí que hay una colisión entre la realidad social y política frente a unas normas establecidas. Para mí debe recurrirse a cierta filosofía del derecho para dirimirlas. Yo creo que la Constitución no tiene un principio jurídico. Si analizamos una ley, podemos analizar la ley con principios jurídicos, pero la Constitución esencialmente es por pacto. No hay nada antes de la Constitución. Hay realmente pura política. Claro. Entonces, pacto entre representantes de asociaciones, de partidos políticos, donde se establece ahí un acuerdo. Es la correlación de fuerzas. Se disponen y se pactan una norma. Cuando la correlación se ve truncada 40 años después, es porque la norma que se pactó en su día se encuentra con defectos y necesita de una actualización. El defecto de las Cortes en su día, para mí, una vez aprobado el estatut y recurrir, fue para mí un problema recurrir el PP, pero estaba en su libertad. A quien realmente creo que cometieron el defecto es no haber, al Parlamento que lo aprobó, no haber procedido a la exigencia, a la movilización, al estudio, a la modificación constitucional. Quizás nadie creía que las instituciones catalanas llegasen tan lejos. Y entonces no quisieron, tuvieron miedo de tocar la Constitución. Yo creo que al menos se tuvo que intentar hacerlo, o al menos después de la historia es lo que yo veo. El bloqueo actual, es el imperio de la ley que se hace pesar sobre un deseo del pueblo, o al menos de sus representantes.
no estamos ante un agente que ha robado, un agente, hay Pablo, el juez que ha, ¿cómo es el término? Que no me habla. ¿Cuándo qué? Perdonad, pero no me hablo. Suspensión. No, el de cesesión. La cesesión. Sí. Es el colmo. Esto es el colmo. Porque no se trata de un individuo, ni de dos, ni de tres, se trata de unas instituciones, se trata de un gobierno. Yo creo que merece el respeto en este sentido. Entonces ahora lo que no eran independentistas en Cataluña, creo que se han convertido. Los que ya lo eran, lo son aún más. Hay un enfrentamiento claro, no solo entre gobiernos, sino también entre instituciones representativas. Entonces, según el profesor, solo cabe un pacto para modificar, y es la Constitución, modificar la Constitución. No hay otra, según el experto, y yo estoy de acuerdo con él. De momento no se hace política por parte de las instituciones españolas, y mucho menos por parte del gobierno español. Yo creo francamente que la Constitución ha caducado. Miguel Palou Bosch, que el espía social, dice que la Constitución ha caducado. Hacemos un oasis deportivo con Ricardo Coagliata. Buenas tardes. Buenas tardes, Federico. Pocos minutos, como a siempre. Todos los compañeros, a Pau, a Fran, los titulares a deportivos. Paco, a Miguel y al invitado de turno. Muchas Federico, gracias. Sí. Muy buenas tardes. Ante todos los pronósticos en MotoGP, Valentino puede quedar habilitado esta misma tarde para correr el GP de Aragón. Doble fractura, pero el hombre quiere acabar su carrera corriendo, como vale. Y el domingo, entre Dovizioso, Márquez y Viñales, va a estar en el primero. Y ese quizá pueda ser el podio. Joan Mir, esperemos que continúe con la campaña que viene con este año y siga siendo líder en Moto 3 después que falten 4 carreras. En Fórmula 1 ganó Hamilton la semana pasada y se aleja en la primera posición. Rafa Nadal está en un impasse de su carrera deportiva y que recomenzará prácticamente en enero. Sin embargo, Garbiñe Muguruza hoy ganó una cuarto de final, y mañana contra la danesa Wozniacki jugará la semifinal. Sigue en su carrera ascendente esta chica. Hubo liga martes, miércoles y jueves, y el Barça le ha sacado 7 puntos al Real Madrid. Entre el Barça y el Real Madrid está el Sevilla, a 2 puntos del Barça. El Atlético Madrid a 4, el Valencia a 9, el Levante el Levante a 6, el Betis a 6, la Real Sociedad a 6 y el Levante también a 6. El Real Madrid a 7 puntos. No se esperaba cuando van recién 5 partidos. Puntaje ideal para el Barça, puntaje lamentable para el Real Madrid. El sábado, mañana a las 13 horas, el Atlético Madrid y el Sevilla. Un excelentísimo partido en el Wanda Stadium de Madrid, recién inaugurado, una fiesta espectacular y de color. También el sábado a las 16:15 el Alavés recibe al Real Madrid. Se ha cortado. Bueno, se nos fue Ricardo Coagliata. En fin, era ese oasis deportivo que tenemos. Estamos con Alberto Jarabo, secretario general de Podemos Baleares. Compañeros, hay gente llamando por teléfono queriendo entrar. Nosotros no lo tenemos previsto en el programa. Con todo respeto lo digo a quienes nos están viendo y escuchando. Tenemos que debatir eso. ¿Qué hacemos después de futuro? Si aceptaremos llamadas o no. Yo voy a invadir en el sentido de que me ha mandado un WhatsApp un líder sindical de Baleares del sector del transporte. Dígalo. Rogelio Belmez, oyente del programa, y quería que recordara también la precariedad en la que viven los trabajadores y las trabajadoras sin duda del sector, y me decía incluso que se lo exteriorizara al compañero Alberto Jarabo, que también se vive la misma precariedad
que los compañeros que trabajan en el sector turístico. Sin duda, y me han llegado, vamos, sus reivindicaciones puntuales de momento de conductores concretos que están diciendo aquí está pasando algo muy grave y hablaremos con los sindicatos, evidentemente, para ver qué se puede hacer. Bueno, después debatimos de esto, de las llamadas de la gente, con Las todo redes. respeto, perdón, pero no... Tenemos nuestras redes sociales Sí. para que se comuniquen. Lo evaluaremos. Desde la Plaza París, desde Cés Corchador, se viene el ingeniero Francisco Cerveto a preguntarle a Jarabo. Y yo también vengo del mismo sitio. Bueno, curiosamente. Vamos a ver. Esto, resulta que no te presentas a la reelección. ¿No es un poco pronto para prejubilarte? Me he prejubilado de tantas cosas, digamos que yo siempre digo que he tenido ya varias reencarnaciones vitales, ¿no? Y bueno, los que no somos funcionarios tenemos que ir buscando diferentes maneras o de sobrevivir o de aportar a la sociedad. Yo siempre me he dedicado al mundo a las reivindicaciones sociales, unas veces a través del documental o desde la universidad y ahora desde la política, y una continuidad, con lo cual de eso te aseguro que no me voy a jubilar. Bueno, y ahora dos preguntas en una, o una en dos, es lo mismo. Esto, en Podemos y en el Parlamento, ¿qué hay? ¿Lucha de gladiadores o tempestad de ideas? Buena pregunta. Yo creo que ambas cosas. Sí que se mezcla en estos casos, en la política, se mezcla mucho lo personal con la lucha de ideas. A mí la que me interesa es la de ideas, la otra siempre va a estar ahí, digamos que se da por supuesta, ¿no? Y la de ideas requiere más capacidad de argumentación, de análisis. Yo creo que la clave, insisto, y lo comentábamos antes, es actualizar tus ideas en base al momento político en el que se está. Y esa actualización, ese olfato, el tocar dónde está la realidad en cada momento, el qué se espera de ti, creo que para mí es clave más que la rigidez, insisto, muchas veces de yo quiero llegar a aquel punto, y dices, bueno ya, pero es que para llegar a aquel punto el camino se va haciendo y se ha fracasado muchas veces desde determinados lugares. Yo creo que hay que aprender a encontrar nuevas fórmulas dentro de una sociedad que está buscando soluciones por métodos distintos, creo yo. Y la última, ya esto. ¿Por qué qué alteración psicológica les pasa a los políticos que cuando tienen poder se ponen la capa de Superman o la lanza de Don Quijote, que es lo mismo, y quieren arreglar el mundo en vez de concentrarse en su gente? Porque no todos tenemos la voluntad de ser seguidores de Teresa de Calcuta, por hablar del universo. Bueno, yo imagino que es fácil, ¿no? Que cuando estás ahí en los diarios constantemente y cualquier cosa que digas, pues parece que es noticia, cuando en realidad es falso, es una manera de vender periódicos, entonces un personaje puntual de un momento que luego te sustituirán por otro, pero bueno, sí que hay gente, digamos, que no tiene la humildad suficiente como para saberse ver el por qué está en un diario, y más si eres político, que generalmente no hacen muchos méritos para salir cuando tenemos ingenieros, matemáticos, científicos y muchísima gente hiperpreparada en este país haciendo cosas impresionantes diariamente que no salen nunca en los periódicos. Si tuviésemos un Nobel, saldría un día una noticia y no se volvería a saber de él en años, probablemente. Y esta es la gente que construye este país, mucho más que los políticos. Y yo he aprendido también muchas cosas de los sacrificios que supone la política en compañeros de allí, de cualquier partido, el que se le ocurra y el que se lo quiere trabajar y se cree que es un representante de la ciudadanía y no de un partido político que le ha colocado allí. Esta gente trabaja, y trabajan mucho. Muchos consejeros de este gobierno trabajan 24 horas al día, y han sacrificado muchas cosas. Eso también hay que ponerlo en valor, que hay una imagen del político que no hace nada, y hay muchos que no hacen nada también, que hay muchos que no hacen nada. Creo que hay que quitarse las capas y demás, y al final el trabajo que más sale es el del que no lleva la capa, ni la espada, ni cosas de estas, sino el que lee muchas leyes, se documenta muy bien, habla con mucha gente y es capaz de transformar toda esa información en una ley, en una frase brillante que puede de verdad también modificar las conciencias de la gente. Pero fuera capas. Sí. Jarabo, veo que tú no quieres entrar en la confrontación, en la elección interna de lleno. No sé si es porque las elecciones internas se deben manejar en el ámbito más interno del partido y no a nivel público, como ahora estamos haciendo. De cualquier manera, valoro que hayas venido unos pocos días antes de las elecciones. Empiezan el miércoles, ¿verdad? Empiezan el domingo. Este domingo. Este domingo empieza la campaña, y es cierto que las votaciones empiezan el miércoles, correcto. Sí. ¿Quieres evitar la confrontación pública de repente?
Bueno, es que como yo no me enfrento, pues digamos, como yo no me enfrento, estoy mirando esta vez los toros desde la barrera. Pero apoyas claramente a MAE. Yo apoyo claramente a MAE, pero que gane la mejor y la que mejor defienda también en sus ideas. Yo defiendo el proyecto de MAE, pues por lo que hemos comentado antes, porque entiendo un Podemos como herramienta de transformación de gobierno que busca lo que decíamos antes, esa gente que no sale en los periódicos y que es brillante, tiene que estar en Podemos, pero si se suma a otros partidos, perfecto. Si nosotros generamos el clima para atraer a esa gente, desde la política se podrían cambiar muchas más cosas y creo que hay más posibilidades de lograrlo con Mae de la Concha que con Laura Camargo, lo tengo muy claro y por eso la defiendo. Pero vamos, defenderé a quien gane igualmente porque todos somos compañeros de un mismo partido. Creo que ambas tendrían que ser más claras a la hora de explicar lo que quieren hacer, que creo que la ciudadanía y incluso nuestros inscritos aún no lo saben muy bien dónde están las diferencias y creo que deberían ser ambas más claras contándolas. Bien, entre la comunicación, el hacer documentales, el participar de audiovisuales y la política, ¿con qué te quedas? ¿Quién te ha dado más alegrías en la vida? Yo soy una persona muy alegre y Paco, que me conoce un poco más, sabe de mi alegría vital. Yo sé que en la vida hay obstáculos, yo sé que en la vida, y desde que me he puesto en primer plano en política, evidentemente, pues he recibido golpes, ¿no? Pero sabes que es así, como pasa en cualquier actividad y como pasa en las familias, ¿no? Pues te pueden traicionar, hay deslealtades, hay peleas, pues por las linden, ¿no? Que decíamos, que se decía tradicionalmente, ¿no? Esto es así, y la clave está en detectar dónde están las dificultades verdaderas de nuestra sociedad, de nuestra población. Y esto yo me lo encuentro cada día y dices, eso es lo importante. O sea, a mí discutir con no sé qué diputado, pues lo siento, pero es que lo relativizo muy rápidamente porque estamos para otra cosa. Y si olvidamos la prioridad nuestra fundamental, que es dar soluciones a esa gente a la que le hemos dicho que se las íbamos a dar, dejar de hacerlo sería un fraude, como ha sido un fraude la representación por parte de otros partidos, y por eso existimos también nosotros, ¿no? O sea, ahí es donde tenemos que estar. Y esa cercanía, ese contacto, ese saber leer lo que te están transmitiendo y buscar soluciones que no son fáciles, y hay que decirlo, encontrar soluciones a problemas graves como pues el aumento de las desigualdades, el monocultivo turístico en Baleares que hace que dependamos únicamente de un sector productivo. Todo eso son problemas, las privatizaciones en sanidad, que la educación pública esté tan falta de recursos y este año pues vayan a aumentar de nuevo los barracones, que haya 28 alumnos de primaria por clase con una maestra. Eso es un crimen y eso se tiene que solventar. Y a veces es una cuestión presupuestaria que requiere que peleemos en Madrid, y espero que Mae de la Concha lo siga haciendo para conseguir una mejor financiación. Pero requiere también una mayor eficiencia, que los recursos que tenemos aquí, pues todo el mundo sea consciente de que tiene que comprometerse en hacer bien su trabajo con las herramientas que haya, que el principal actor de la educación son los alumnos, que muchas veces los olvidamos y nos centramos en problemas laborales de los profesores, que evidentemente si se mejoran, mejorará la calidad educativa de los alumnos. Pero para mí, y siempre lo he dicho internamente, aquí estamos para mejorar la calidad educativa de los alumnos, de los niños, ¿vale? Y de los adolescentes. Estamos para que en sanidad nuestro foco de atención principal es la atención al paciente. Nuestro foco tiene que ser cómo mejoramos la atención del paciente, cómo se reducen las listas de espera. Y eso no es fácil, pero hay que tener voluntad de hacerlo. Y yo veo en los otros partidos que no siempre hay esa voluntad de hacerlo, o el cansancio les llega antes. Creo que nosotros tenemos que aportar un empuje tremendo porque acabamos de entrar y tenemos que estar centrando nuestros esfuerzos en eso. Si dejamos de hacerlo, seremos un fraude. Y esto es un riesgo que tiene cualquier representante público, que es defraudar a su electorado. Yo, vamos, ya me veis con pasión como hablo de este tema, porque sé de lo que hablo. Es fundamental la vehemencia. Nosotros hemos nacido de la rabia. Es esencial hacer bien las cosas, formarse mejor, que los representantes que acabemos teniendo en las instituciones o incluso gobernando tengan una capacidad enorme para resolver los problemas de la gente. Yo en eso es en lo que me quiero centrar a partir de ahora. Si gana MAE, ¿habrá cambios en la portavocía en el Parlamento? No hemos hablado en ningún momento de eso. Y como yo no formo parte de las candidaturas, pues tampoco sé si internamente lo habrán hablado, pero hasta donde yo sé no se ha comentado ¿Eres nada. más del Rayo, del Atlético? No te veo del Real Madrid, no sé por qué. Pues soy del Real Madrid. Soy del Real Madrid. Lo que pasa es que hace muchos años que no veo fútbol, alguna final, ¿no? Señores del Betis. No pero sé si te suena algo. Sigo el Madrid de básquet, eso sí, sigo el Madrid de básquet. Soy del Madrid. ¿Te gusta más el básquet? Me gusta más el básquet, sí, he disfrutado además ahora con... ¿Jugaste al básquet?
y jugué muchos años al fútbol y jugué también al básquet y no se me daban mal. De básquet era alero y de futbolista era delantero. El audiovisual que participaste sobre Alfapam, ¿verdad? Sí, Lo sí. están continuando ellos dos, Miquel y Pablo, con un libro, ¿verdad? Sigue avanzando, ¿verdad? Sigue avanzando. Es importantísimo contar bien todo lo que sucedió ahí. Sí, porque se tergiversa, sobre todo en sede parlamentaria últimamente. El PP, pues, aprovechando el archivo de la última causa que quedaba abierta, pues ha estado con la demagogia típica del PP, ironizando y zancadilleando a los partidos de izquierda que señalaron que el fallecimiento de un ciudadano senegalés trajo causa de una política en materia sanitaria que auspició el PP, de recortes. ¿Un lugar de la isla? Un lugar de la isla, pues mira, Son Serra de Marina, que ha sido foco de atención también mediática. Me encanta la zona de Llevant, toda la zona de Artà, Son Servera, Sant Llorenç des Cardassar. Toda aquella zona a mí me gusta muchísimo. Está la típica de la Tramuntana, pero a mí me gustan las cosas más minimalistas, los detalles. Y por esa zona de Sant Llorenç hay unos campos con unos detalles muy parecidos a la Toscana italiana. Espero que no se masifique. Ahora mismo va muy poquita gente por esa zona. Si te hubiera pedido un tema musical ahora para despedir el programa, ¿quién hubieras elegido? Pues probablemente algo de Bruce Springsteen, que me gusta mucho, pero ayer justamente un amigo me envió un tema de Silvio Rodríguez que es Ojalá y lloré, tengo que reconocerlo, no sé, lloré mucho y es un tema que parece de amor, pero realmente es de... ¿Qué se te vino a la cabeza? Bueno, pues porque a veces las cosas que más amas, a veces quieres que desaparezcan, y hay una contradicción importante ahí de que, lo decía también Gertrude Stein aquí cuando venía aquí a Mallorca, que dice, esto es el paraíso, si lo soportas, ¿no? Pues esa idea está ahí, las cosas que más amas, las cosas más bellas, provocan a veces un límite que dices, o sea, basta, o sea, es demasiado, ¿no? Y esta canción habla de eso, de ese, cómo el exceso de amor y de belleza y de pasión, pues dices, ostras, que acabe, que me cuesta a veces soportarlo, ¿no? Es contradictorio, pero tiene un fondo metafísico, antes que hablabais, creo que precioso. Gracias por venir, gracias por tu tiempo. Muy bien, gracias a vosotros por la invitación. Pablo Alonso de Caso, Fran Dalmao Reyes al teléfono, Francisco Salveto, Gustavo Balta, Miquel Pablo Bosch, Federico Marta les saluda, el secretario general de Podemos Baleares Alberto Jarabo, Pau, un genio ahí en controles. Gracias, hasta el viernes. Nos visita Consuelo García del Cid. Que te borra de pronto una luz cegadora, un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte, para no verte tanto, para no verte siempre, en todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide a esa voz. Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti, a tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá se te... En Canal 4 Radio no presumimos de ser los mejores, pero sí de ser diferentes.